Vamos a poner a grabar esto entonces. Vamos a poner como, bueno, como título, si quieren poner como título o pueden seguir si quieren exactamente los mismos apuntes, no hay problema. Entonces vamos a colocar ejercicios de paralelogramos. ¿Listo? Ejercicios de paralelogramos. Entonces vamos a recordar un poquito qué era lo que habíamos hablado en la clase pasada acerca de los paralelogramos. Bueno, es una de las clasificaciones geométricas que se les da a las figuras, en especial aquellos polígonos. ¿Cuáles son los polígonos, chicos? ¿Qué es un polígono? ¿Qué es un polígono? Que ese es como el término más general. Es una figura geométrica. Sí, es una figura, exacto, es una figura geométrica. Son figuras geométricas que tienen más de 3 lados. Exactamente, deben tener más de 3 lados. Esa es como la característica principal. Un polígono, de hecho, todo lo que diga poli, yo creo que ya se los había dicho antes, todo lo que diga poli es porque hace referencia a que tiene más de 3, ¿sí? Más de 3, generalmente es pareja, trío, poli, ahí empieza, ¿no? Pareja son cosas de 2, trío son cosas de 3, poli son cosas de más de 3, ¿listo? Todo lo que diga poli, por eso, por ejemplo, a veces se habla de poligamia, de las relaciones que se dan como con muchas personas, entonces hace referencia a eso, a que es muchas unidades, ¿listo? Muchos elementos. Entonces, un polígono, pues habla de una figura geométrica que tiene más de 3 lados, porque si tuviera 3 lados sería un triángulo. Aparte de que los paralelogramos sean polígonos, también son cuadriláteros. Entonces, cuadriláteros son aquellos polígonos que tienen 4 lados específicamente, ¿sí? Permítanme un segundito. Listo. 4 lados específicamente, esos son los cuadriláteros y esos son los que nos interesan para que sean paralelogramos. Aparte de eso, un paralelogramo, aparte de ser un polígono, aparte de ser un cuadrilátero, también entonces nos muestra que tiene dos pares de lados que son totalmente paralelos entre sí. Recuerden que una línea paralela es aquella que realmente, sin importar cuánto la estiremos, sin importar cuánto la alarguemos, nunca jamás se van a cruzar. Esas son las líneas paralelas. ¿Listo? Perpendiculares son aquellas que justo se cruzan. Paralela es la que nunca jamás se va a cruzar. Entonces, un paralelogramo tiene 2 pares de líneas paralelas. Les voy a hacer una pregunta. Bueno, a ver. Esta figura de acá, voy a dibujar por acá una figura. Esto acá sería un paralelogramo. ¿Qué dicen ustedes? Que sí. ¿Dicen que sí? ¿Alguien dice que no? Esto de acá sería un paralelogramo. Listo, pues les voy a contestar. Esto no es un paralelogramo. ¿Por qué razón no es un paralelogramo? Bueno, es un Porque las polígono. medidas que están al lado no son iguales. Una es más alta, más grande que la otra y la otra es más pequeña. Listo, listo. No es un paralelogramo, exactamente, pero la razón no es tanto estas dos. Estas, bueno, una es más grande que la otra, pero en eso no habría mucho problema. Igual son paralelas, nunca se van a cruzar. El problema realmente está en estas de acá. Ay, el problema realmente está en estas de acá. Estas, recuerden que un paralelogramo debe tener 2 pares de líneas paralelas. Tenemos esta de acá, bueno, tienen diferente medida, pero pues son paralelas, ellas nunca se van a cruzar. Pero vean que tenemos esta y esta. Si nosotros estiramos lo suficientemente esta larguita de arriba, esta roja, si la estiráramos y estiramos esta de abajo, vean que en un punto se van a cruzar, o sea que no son paralelas. En algún punto se van a cruzar, entonces no son paralelas, ¿listo? Esa es la razón por la cual esta figura de acá no es un paralelogramo. Recuerden, es un polígono, sí, ¿por qué? Porque tiene más de 3 lados. Es un cuadrilátero, sí, porque tiene 4 lados, pero no es un paralelogramo porque si bien estas dos líneas de acá
son paralelas, o sea, nunca se van a cruzar, resulta que la de arriba y la de abajo, pues no son paralelas. Ellas, bueno, en ese momento no se cruzan, pero si las estiráramos, en algún momento se van a cruzar. Y recuerden, la característica principal del paralelogramo es que debe tener dos pares de líneas paralelas. ¿Listo? Esto es súper importante tener en cuenta porque no todos los cuadriláteros son paralelogramos. Deben tener líneas que sean paralelas. ¿Listo? Entonces, para que vayamos a ir teniendo como en cuenta este tipo de cositas acá, diferenciación geométrica. Más allá de eso, habíamos visto como algunas propiedades, bueno, algunas propiedades en cuanto a los lados y los ángulos. Eso ténganlo muy pendiente, ¿listo? Muy pendiente, no se les vaya a olvidar, porque eso es lo fundamental para resolver realmente paralelogramos, son sus propiedades. Habíamos dicho que, pues que se clasificaba en cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. La diferencia entre el rombo y el romboide es que el rombo tiene todos sus lados iguales, ¿no? Todos los lados son iguales y tiene dos pares de ángulos iguales. Mientras que el romboide no necesariamente tiene que tener todos los lados iguales, pero sí dos pares de lados paralelos, siempre. Permítanme un segundito, le voy a abrir a la gata, o si no se va a desesperar. Listo. Perfecto. Había otra propiedad que es muy importante y es que los ángulos consecutivos de los paralelogramos siempre miden, la suma de los lados de los ángulos consecutivos siempre nos va a dar 180 grados. Entonces, ¿cómo así? Voy a pintar acá un paralelogramo clásico para que tengamos en cuenta este tipo, o sea, ¿a qué me refiero? Esto lo habíamos trabajado la clase pasada, pero pues un poco más abstracto por la cuestión de que tenía ahí como el tablero todo averiado. Bueno, esto es un paralelogramo, esto sí es un paralelogramo, ¿por qué? Pues porque es un polígono, es cuadrilátero y aparte de eso tiene dos pares de lados paralelos. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, este con este, pues no importa cuánto los estiren, ellos nunca se van a cruzar, ellos van a irse así siempre. Igual que el de arriba con el de abajo, son totalmente paralelos, ¿cierto? Siempre van a ir ahí, no se van a cruzar nunca. Entonces es un paralelogramo. Miremos entonces qué propiedades tiene este tipo de paralelogramos. Bueno, habíamos dicho, si esto tiene ángulos en específico, estos son los 4 ángulos que lo acompañan, digamos que este se va a llamar el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. La propiedad principal que nosotros debemos tener en cuenta en este caso es que si yo sumo los ángulos que van consecutivos, o sea, que están seguidos, me va a dar 180 grados. O sea, A más B, en este caso es 180 grados, ¿sí? B más C es igual a 180 grados, C más D, ¿cierto? C más D es igual a 180 grados y D más A va a ser igual a 180 grados. Siempre se va a cumplir. Si cogemos un ángulo y lo sumamos con el ángulo que esté justo al lado o el que le sigue, básicamente, nos vamos a encontrar con que esa suma va a ser siempre 180 grados. Eso es una propiedad que tienen los paralelogramos y es en la cual siempre nos vamos a sustentar, es la más importante. Es como la de los triángulos. En los triángulos pasa algo similar, ¿no? Que la suma de los ángulos internos de todos los triángulos mide 180 grados. Pasa exactamente lo mismo. ¿Listo? Hasta ahí más o menos habíamos quedado la clase pasada. El resto, pues ustedes ya lo tienen en sus cuadernos, ya lo tenemos en la grabación, hace parte como del concepto de los paralelogramos. Vamos a realizar entonces un ejercicio el día de hoy. Bueno, lo voy a realizar yo para que ustedes vayan a ir prestando un poco de atención. Lo voy a pintar por acá, entonces voy a pintar un paralelogramo. Ah, no, ese es al revés. Y acá este le sale.
Aunque bueno, lo voy a hacer como más grandecito, como para que se haga más evidente. Voy a agrandar los cuadritos. Acá, cha, cha. Listo. A, B, C, D. Y este punto acá es E. Listo. Entonces, bueno, tenemos este paralelogramo. Sí, tenemos este paralelogramo acá. Me dan una medida de un ángulo, que es este ángulo D, ¿sí? Esa medida es de 155 grados. Y me dan acá como como un lado aparte, como un ángulo aparte que está por fuera del paralelogramo y me piden hallar su valor de ese lado. Pilas que estos ejercicios son súper comunes como para pruebas de estado tipo ICFES, entonces es importante que desde ya los vayamos a ir comprendiendo. Entonces, ¿qué hacer en este tipo de casos? Me están pidiendo este valor de este angulito de acá, ¿sí? Del que está por fuera del paralelogramo. Entonces, bueno, vamos a empezar como a entender ciertas cositas acá que hay respecto a esto. Primero, esta línea recta de acá, esta línea, digamos que está correspondida entre C y entre E, está formando un ángulo recto con esta parte de abajo, ¿sí ven? Con esta línea acá de X. ¿Sí ven que acá forma un ángulo recto? Acá está formando un ángulo recto, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto mide un ángulo recto? ¿Cuánto mide ese ángulo recto? 90 grados. 90 grados, exactamente. Eso es algo que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Mide 90 grados, perfecto. Esa no es la respuesta, porque vean que a mí lo que me están pidiendo es el ángulo que se forma acá, este abiertico acá, nada más. Pero podemos empezar diciendo como, listo, pero esa línea recta con esta línea recta de acá abajo forma 90 grados, perfecto. Entonces, de cierta manera, nosotros podríamos sacar este de acá aparte. Yo podría decir como, bueno, saquemos este ángulo acá recto aparte. Si se dan cuenta, esto sería así tipo algo así. Y acá tendría algo en la mitad, ¿cierto? Más o menos eso es esto, este fenómeno de acá. Eso es esto. Esto lo estoy trayendo para acá. Listo, entonces acá yo sé obviamente pues que este ángulo completo acá mide 90 grados. Pero me están pidiendo este de acá, esta abertura de acá. Es básicamente lo mismo de acá, ¿sí o no? ¿Cómo poder hallar eso de ahí? Yo ya sé que, bueno, yo ya sé que tengo acá adentro un paralelogramo y que esto me cumple ciertas propiedades, ¿verdad? Me cumple ciertas propiedades. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esas propiedades? Nosotros ya sabemos que, bueno, si yo sumo este D con este C, estos dos ángulos, ¿sí? El angulito que está acá adentro, o sea, no este, perdón, acá ahí se borró un poquito. Listo. Si yo sumara, por ejemplo, este con este ángulo, este 155 con este ángulo, ¿cuánto me debería dar esa suma? Con este de acá, sin la línea de afuera, sino dentro del paralelogramo. ¿Cuánto me debería dar esa suma? Si yo sumara D más C. 180. 180, exacto. O sea, si yo ya sé que según esta propiedad, vean las propiedades. Según esta propiedad, si yo sumo dos ángulos que van juntitos, ¿no? Digamos consecutivos, pues la suma de esos dos ángulos me va a dar 180. O sea, yo ya sé que D más C es igual a 180 grados.
Eso es una propiedad de los paralelogramos. Entonces, listo. ¿Cuánto mide D? D mide 155. ¿Cuánto mide C? No sé. ¿Cuánto mide C? No sé. Pero sí sé que la suma de eso va a dar 180 grados. ¿Qué me queda acá por hacer? Pues despejar esta C, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿cómo la despejo? Voy a dejarla acá solita y al otro lado me va a quedar 180 y me traigo a restar este 155, ¿cierto? Acá está sumando, lo voy a traer al otro lado a restar. Menos 155. Eso quiere decir que ¿cuánto mide el ángulo C? ¿Cuánto me diría ahí el ángulo C? 25. 25. Exactamente, 25 grados, ¿no? Este ángulo C mide 25 grados. Perfecto, perfecto. Acá ya tenemos como una información muy importante. Entonces, ¿cómo logramos llegar hasta este 25 grados? Pues sabiendo que D más C daban 180, yo conocía D, que era 155, desconocía C, o sea que es mi incógnita. Entonces, básicamente la despejé, o sea, la dejé solita y me traje al otro lado este 155 acá a restar. Acá está sumando, me lo traje a restar. Eso me dio 25 grados. Perfecto. Si se dan cuenta, acá básicamente ya tenemos el ejercicio resuelto. ¿Por qué? Volvamos a este ladito de acá, que era como esta pequeña parte que yo había sacado al otro lado. Este ladito de acá, si se dan cuenta, bueno, nosotros ya sabemos que esto acá a 90 grados, ¿cierto? Pero en realidad eso no es lo que nos importa como tal. Listo, ya sabemos que esto completo a 90 grados. Me interesa saber esta X. Pero resulta que yo ya acabo de averiguar cuánto mide esta apertura de acá abajo. ¿Cuánto mide esta apertura de acá abajo? 25. 25. Perfecto, perfecto. Esta apertura de acá abajo mide 25. Yo ya sé que al sumar esta apertura con esta de acá, me debe dar 90 grados, ¿cierto? En este caso 90, ¿por qué? Porque vean que completa acá un ángulo recto. Completa un ángulo recto, eso quiere decir que 25 más este ángulo X me deben dar 90 grados, ¿sí o no? Me debe dar 90 grados, pues que finalmente esto termina completando esto de acá, que es exactamente lo mismo de acá, vean. Termina completándome un ángulo recto. Entonces, 25 más X, ¿cierto? 25 más X más este ángulo me va a dar 90 grados. Acá no es 180, no, acá va a ser 90 porque esto es un ángulo recto. Este nos daba 180 por la propiedad de los paralelogramos. Entonces acá voy a hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Despejo esta X, eso quiere decir que X va a ser 90 menos 25. ¿Sí o no? ¿Cuánto me daría entonces? ¿Cuánto me diría entonces el ángulo X? 65. 65 grados. Y listo, ahí está resuelto. Eso es todo. Vean cómo podemos conocer ciertos ángulos si conocemos las propiedades que hay intrínsecas. ¿Qué propiedades? Como por ejemplo esta de los paralelogramos o esta del ángulo recto. Ya sabemos que el ángulo recto mide 90 grados. Eso quiere decir que si dividimos ese ángulo recto, la suma de sus partes nos deben dar 90 grados. Lo mismo lo que hicimos acá. Para hallar este angulito de acá que estaba interno, que nos ayudó a conocer este general, lo que hicimos fue apoyarnos en la propiedad de los paralelogramos que nos dicen que los ángulos consecutivos, la suma de los ángulos consecutivos nos dan 180 grados. Hasta acá con este ejercicio, ¿alguien tiene alguna pregunta? Listo. Entonces tomen los apuntes, chicos, chicas, hay unos minuticos.
¿Listo? ¿Alguien falta por tomar apuntes? Diga yo. Yo, profe. Listo, dale. Para quienes ya hayan terminado, vamos a realizar otro ejercicio. Es muy similar, es para que practiquemos y veamos si entendimos. Entonces les voy a ir pintando acá el paralelogramo. Bueno, lo voy a tratar de hacer diferente. Listo, profe. Listo, chinis. Chan, chan, chan. Acá. Listo, chicos. Entonces, vamos a hallar esa X, vamos a realizar, bueno, creo que voy a detener la grabación por el momento.